¿verdad? Este es el tiempo central. We like to say here is the heart of our worship service. El corazón de nuestro servicio de oración, porque entendemos que es el tiempo que Dios ahora se revela a nuestras vidas a través de su palabra. We understand and we sit in anticipation of what God has to say to us in this morning. Not that He hasn't said, no que ya no nos haya hablado a través de la alabanza, a través de la oración, pero primordialmente la manera en que se revela a nuestras vidas. The primary way He reveals Himself to us is His Word. Amen. Su palabra, lo creemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Believe it, amen. No solo en cántico, no solo a través de las oraciones, pero es su palabra revelada. Ahora vamos a dejar que Él nos hable. Si quiere ir abriendo su Biblia, si puede, por favor, y si necesita ayuda, alguien del equipo de hospitalidad le puede ayudar a buscar la página 828. Today we're going to be in Daniel chapter 3, Daniel capítulo 3, versículos 14 al 18, la página 828 en las Biblias de la casa, pages 828. Y hoy volvemos a esta serie de las sombras de Cristo. We're continuing in this series that we titled The Shadows of Christ. Lo que la semana pasada continuamos otra vez, pero ya habíamos inaugurado. We have inaugurated this series and habíamos establecido como fundamento de que cada libro, cada personaje, cada evento, we established that every person, every journey, every event, todo, aunque hay muchos libros, aparentemente en la Biblia, todos esos libros apuntan a una metanarrativa. They all point to one meta-narrative, and it's the work of God. Es la obra de Dios a través de Jesús para redimir a un pueblo de toda lengua, toda tribu, toda nación a través de la obra de Cristo hacia Él y todas las cosas a través de su Espíritu Santo. La creación y la humanidad. It's to redeem all of humanity and creation to Himself, through Christ, through the work of the Holy Spirit. O como dice Lucas 24, si usted lo quiere buscar o escribirlo para más tarde, cuando los discípulos se acercan a Jesús, conocido como la historia de Maús, o en Luke 24, as we know as the walk to Emmaus, que se acercaron y le preguntaron a Jesús. Jesús sabe lo que acaba de suceder después de que había resucitado. No lo habían reconocido. They couldn't recognize him. They were walking back. And Jesus had already resurrected. Y él les dijo, son lentos para entender si todos los profetas, la ley, todo apuntaba hacia mí. Everything pointed to Christ. Y por eso estamos hablando o seguimos en esta serie. Hoy, hablando acerca de la historia de estos tres jóvenes en Daniel capítulo 3, del 14 al 18, aunque vamos a estar viendo los primeros 30 versículos. We're going to be seeing the first 30 verses, but we're going to focus on verses 14 through 18. La historia de los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. Esta historia que normalmente se presenta como una historia de valentía. We're normally used to hearing this narrative or this story as a story of courage and faith, right? De mucha fe. Incluso a los niños en la escuela dominical o en la escuela bíblica de verano se les enseña que sean así como estos niños, y no hay nada malo con eso. There's nothing wrong with that. We want our kids to be that way. Es más, queremos eso para nosotros. We want to be that type of people with that kind of faith. Isn't that so? Pero queremos ver también que no solamente se trata de eso. It's not only about that. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego no es solamente para animarnos y motivarnos a ser personas firmes en nuestra fe y fortalecidos en nuestra fe, pero también es para que veamos un preámbulo. Es una preparación para ver una sombra de la vida de Cristo en cada uno de estos personajes. For us to see a preview, a foretaste of the work of Christ through these individuals. So let me give you a brief context, un contexto breve. Estamos entrando el profeta Daniel, Prophet Daniel, de muerte a vida, lo hemos titulado. Profeta dentro de el imperio babilónico. He's prophesying while he's in exile in Babylon. Está profetizando él mismo siendo un exiliado dentro de este imperio que en ese tiempo de la historia había conquistado muchas y muchas naciones y era uno de los enemigos más grandes del pueblo de Dios. Si usted quiere buscar en Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 11, va a ver los hijos de Noé, incluso.
Los hijos de Noé, Nimrod, que dice que va a ser un hombre guerrero, y en el Génesis capítulo 11, donde nos habla de la torre de Babel, de ahí viene todo el origen de los babilonios. Pero en este momento de la historia, el pueblo ha sido llevado del exilio. Es un primer grupo de personas que han sido llevados como exiliados de Judá, el reino del sur, hacia Babilonia. Y dentro de esos hombres, esas personas que fueron llevadas, está Daniel, y estos tres jóvenes que vamos a ver en esta mañana. So we see that during this exile, these first group of people that were exiled from Judah now are taken to Babylon. Son arrancados de su cultura, de su costumbre, de su religión. They're cut off from their customs, their culture, their religion, and placed in a city, y incrustados dentro de un reino donde se adoran múltiples dioses, se adoran muchos dioses. Y quiero que en esta mañana podamos hacernos la pregunta, porque es común oír la frase: nosotros no podemos controlar las cosas que suceden a nuestro alrededor, no podemos controlar las pruebas, las llamas, el fuego, la prueba. We can't control the things that happen or go on around us. We can't control the fiery trials. We can't control it. No podemos controlar eso. No podemos controlar las cosas. Es más, esta semana, rapidito, un comercial aparte, compartía con los otros pastores de las iglesias de Sunlight. Tuvimos un retiro breve de 2 días y comentaba uno de los pastores como la semana antepasada, su cuñado saliendo a su trabajo, regresando, no me acuerdo exactamente, he was going to work or coming back, I don't remember exactly, pero un joven que estaba huyendo de la patrulla de carretera, the highway patrol, he was fleeing from the highway patrol porque se había robado un carro. He had stolen a car y choca con el yerno del pastor. El joven muere y él, por la misericordia, la gracia de Dios, no le pasó nada. Nothing happened to him. Pero ¿por qué digo esto? Porque él no se levantó esa mañana y dijo, hoy quiero tener un accidente automovilístico. No, he didn't wake up and say, I want to get into a car crash. Nadie se levanta así. Pero hay cosas que no podemos controlar. Gracias a Dios, él está bien, está recuperando. El otro joven perdió la vida. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a los eventos, a las pruebas y al fuego alrededor de nosotros. But we can control how we react. How do we respond to the trials, the fiery trials in our lives? Sí podemos controlar cómo reaccionamos. Y en esta mañana yo no sé a dónde usted está en este momento. I don't know where you are at right now, pero quizás tú mismo estés en este momento experimentando una prueba. Quizás te sientas este mismo momento que estás adentro de las llamas. You probably feel right now that you are in a melting pot, a fire pot. And God wants to show us through these young men. Dios nos quiere enseñar a través de la historia de estos jóvenes cómo podemos afrontar esas llamas, las pruebas de fuego. Así que pongámonos de pie, let's stand up, vamos a orar y juntos vamos a leer. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido estar delante en tu presencia para alabarte, para glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. Ahora, Señor, pedimos la iluminación de tu palabra, la palabra que tú nos has revelado, Señor. Ilumina nuestro ser. We ask for the illumination of your spirit now, Lord. Speak to us. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos salir desafiados, afirmados, amados, reconocidos, sabiendo de que hemos estado en tu presencia y hemos escuchado tu voz, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a retomar la narrativa en el versículo 14, versículo 14 del capítulo 3 de Daniel, y dice lo siguiente: Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran mis dioses y no adoran a la estatua de oro que he mandado erigir?
en cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Amados, ahí le pongo rapidito porque no podemos dejar esta imagen mucho tiempo en la pantalla. Y no le quise poner una más descriptiva. Pero esta es una imagen de unos cristianos egipcios que fueron brutalmente asesinados por el grupo radical extremista conocido como ISIS. I can't keep this image too longer, but it's not a lot of detail you see there, but this is a picture of some Egyptian Christians that were killed by the radical extremists known as ISIS. En el año 2015, porque ellos no doblegaron, no inclinaron sus rodillas, no confesaron su fe o su sumisión a un Dios falso, que no es el verdadero Dios, perdieron sus vidas. Por el simple hecho de no inclinarse para reservar sus vidas, el resultado para ellos fue ganancia. Y usted dice, ¿cómo puede ser ganancia? How can their death be a gain? Y el artículo en el periódico New York Times, en los tiempos de Nueva York, en el año 2015, uno de los reporteros o periodistas quiso ir ahí porque donde sucedió es entre Libia y Egipcio, porque los dos países hacen frontera el uno con la otra. Y este reportero, periodista, se quedó sorprendido por lo que escuchó de los familiares, porque él esperaba obviamente escuchar a las personas destrozadas. He was expecting to hear people just distraught, lamenting, grieving, y no, es obvio que encontró eso, pero me llamó mucho la atención lo que dijeron algunos de los familiares, 13 de los familiares. Dice, Dios utilizó esto para crear más mártires en el mundo. Wow. Ellos pensaban, dice el artículo, que le iban a quitar la vida a nuestros seres queridos. Ellos pensaron que nos iban a arrancar algo de nuestros corazones, pero al contrario, porque sabemos que nuestros familiares ahora están en la presencia, en la gloria de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Wow! What would it look like to have a faith? ¿Cómo sería tener una fe de esta manera? Y miren lo que dice el obispo de la iglesia en la comunidad de ellos. Nosotros más bien pedimos por el perdón de estas personas. Nosotros, como Dios nos llama, queremos amar a nuestros enemigos, así como Dios nos llamó a hacer. El simple hecho de no inclinar sus vidas, de no adorar a un Dios falso, terminó siendo ganancia para ellos, mis amados hermanos. Por eso, como principio en esta mañana, y se lo voy a poner ahí en la pantalla, es que solo el inclinarse en adoración a Dios ante el verdadero Dios será la única defensa para afrontar las pruebas en esta vida. Solo el inclinarse en adoración, only bowing down to worship the one true God, nos capacitará, será la defensa para soportar, para afrontar las pruebas en esta vida. It's going to be the only defense to be able to face the trials that we will have in this life. Why do we say that? ¿Por qué decimos eso? Mire lo que dice inmediatamente el versículo 17. Y se lo voy a poner en la pantalla. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos a la estatua que usted ha erigido. Pero esta es una respuesta
inmediata después de que Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Y miren lo que dice en el capítulo 2, a final del capítulo 2. This is immediately after he responds, or after a response to the interpretation of Daniel's dream for him. Mire cómo él responde. Tu Dios, le dice a Daniel, Él es el Dios de los dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego, administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Pero inmediatamente después de eso, hace construir una estatua de 88 pies de altura para que Él sea adorado. Y no el verdadero Dios, no el Dios de Daniel, pero ese Dios y ningún otro Dios, porque no existe otro Dios, puede ayudarnos a soportar las pruebas en este mundo. No puede. Mire la narrativa es clave. El autor quiere que veamos el contraste. The author wants us to see the contrast, el contraste que existe. Mire todo el capítulo 3. Solo tenemos que detenernos por un momento y observar la cantidad de veces que se repite la amenaza de parte del rey Nabucodonosor. Fíjense el contraste. Deben de inclinar y adorar. Deben de inclinarse y adorar. You have to bow down and worship. You have to bow down and worship. Está claro. Si no se inclinan a adorar las estatuas y a mis dioses, van a sufrir consecuencias severas. That's the threat. The threat is if you don't bow down and worship my gods and my statue, you will suffer consequences. ¿Y cuál era la consecuencia? What were the consequences? Lo voy a enviar al horno, a las llamas. Now, fíjense la idea que transmite. Si solamente se inclinan a adorar, pueden tener vida. Notice the idea. If you just bow down and worship, you can have life. Solo inclínense a adorar y van a tener vida. Guárdense ese pensamiento porque eso va a ser importante. Solo inclínense a orar y podrán tener vida. Esa es la promesa que Nabucodonosor le está haciendo a todos los que están en el imperio de Babilonia. Ahora, ¿por qué es eso importante? ¿Por qué tenemos que saber eso? Why do we need to know that? Porque, mi amado hermano, todo ser humano fue creado para inclinar su corazón en adoración. We have all been created to worship. Todos, amén. Todos fuimos inclinados, creados con un corazón inclinado hacia la adoración. No hay persona que no sea un adorador. There is no one who is not a worshiper. Everyone worships. Todo el mundo adora. El problema es que no siempre adoramos a verdadero Dios. The problem is that we don't worship the one true God. Ese es el problema. Mire la estatua ahí, es más o menos una idea, pero es 88 pies de altura. Ahora, ¿cuál es el problema? What is the problem? El problema es nuestra incapacidad moral, espiritual, de buscar lo que nuestro corazón necesita y solo puede hallar en el verdadero Dios. That's the problem. Ese es el problema. The problem is that we can't seek and we don't find what we really were created to find, which is worship in the one true God. Ahora, no solamente escuche lo que yo estoy diciendo. Don't only just hear me. Fíjense la cantidad de personas que habían conquistado los babilonios. Hasta este momento de la historia habían conquistado muchas naciones. Fíjense solamente en el versículo 4, por ejemplo. Mire lo que dice. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente, mire, de toda lengua,
se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Fíjense la cantidad de instrumentos. Todas las naciones, todas las lenguas, all tongues, all nations, all the instruments that they had picked up. Todas las personas que vivían dentro del imperio en este momento, all the people that lived in the empire because they had been conquered. Ahora mire el versículo 7. El versículo 7 dice: ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, fíjense, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Wow. Fuimos creados para adorar. El ser humano fue creado para adorar. Incluso el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? What did the king do? What did King Nebuchadnezzar do? Construyó una estatua de 88 pies. ¿Para qué? Para él ser adorado. To be worshipped himself. Para ser afirmado, para recibir afirmación, aceptación de las demás personas. But what is the problem? ¿Cuál es el problema? Porque aquí podemos terminar el sermón, ¿verdad? Bueno, yo no tengo estatuas, yo no adoro a otras estatuas. Amén. Cerremos y vámonos. Pero no nos equivoquemos. But let's not be mistaken. We can't just finish the sermon here, right? Because you can say, well, I don't have any idols. I don't worship any other gods. Remember, recuerden que los dioses no necesariamente tienen que ser estatuas inmensas de oro, de plata y de bronce. They're not necessarily, idols are not necessarily just made of bronze, gold, and silver. And that is the problem. Ese es el problema. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta a usted. El primer mandamiento dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. That's the first commandment. O sea, el quebrantar el primer mandamiento, every sin, it's the breaking of the first commandment. Cada pecado es un quebrantamiento del primer mandamiento. That's the way it is. Así es de fácil. Ahora mi pregunta es, ¿qué conquista? ¿Qué es lo que conquista los afectos y los anhelos de tu corazón? What is pulling at the affections and desires of your heart? ¿Qué es lo que jala, atrae los anhelos, los afectos y los deseos de tu corazón y mi corazón? What is it that is pulling at the heart, at your affections, at your desires, at your longings? First commandment says, love the Lord your God. Ama al Señor tu Dios. Pero ¿qué está tratando de conquistar los afectos y anhelos de tu corazón? ¿Qué es lo que si tuvieras o cuando lo consiguieras, tú dirías, ahí voy a tener vida? What is it that you know, you think that if you would have, or if you think you have, and if, when you get it, you say, I'm going to have life. Recuerden, el ídolo promete, si solamente me adoras, vas a tener vida. Y así viene hacia el corazón de nosotros. Si el día que me tengas, que me obtengas, ¿qué te mantiene despierto por las noches? What keeps you up at night? ¿Qué es lo que te mantiene despierto por las noches? ¿Qué es lo que no te permite dormir? Amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Qué es lo que te preocupa? What is it that keeps you preoccupied? Eso se ha convertido tu Salvador y mi Salvador. Y a Jesús lo he dejado, ha reemplazado a Jesús. Porque ¿quién tiene que ser nuestro Salvador? Who has to be our Savior? It's Jesus, right? Jesús. Pero hay algo que nos mantiene despiertos por las noches, por las madrugadas, que pensamos, si yo lo tuviera, el día que lo tenga voy a tener vida y estaré. Pero mentiras, porque la línea final se va a seguir moviendo y moviendo, porque no fue creado para ser nuestro Salvador. Nuestro Salvador es solamente Jesús. Amén. Pero ¿qué se puede haber convertido en mi Salvador? What could have become my Savior?
Why do we say this? ¿Por qué decimos esto? ¿Se acuerdan que en algún momento Jesús, en el Evangelio de Juan, dice Juan el evangelista que Jesús se encuentra con una mujer en Samaria? He meets up with a woman in this city within Jerusalem, not within Jerusalem, but in Israel, who's called a Samaritan woman, una mujer samaritana. Y él dice, llegará, y ha llegado el momento en cuanto mis adoradores, verdaderos adoradores, me adorarán en espíritu y en verdad. Cada pecado entonces es un quebrantamiento de el primer mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas. No cabe duda, mis amados hermanos, que los falsos dioses nos prometen, pero al final nos terminan defraudando. They promise, they're overrated. They promise, but they won't fulfill. They won't give you what they think they give you. They won't give you what you think they're going to give you. Nunca te van a dar lo que te prometen que te van a dar. Pero ese es el engaño. Si solamente te doblegas ante mí, te daré vida. Y a veces estamos hasta dispuestos a inclinarnos, hasta negar nuestra fe y no dar testimonio de Cristo por lo que nos prometen estos dioses, estos falsos dioses. These false gods. Y fíjense, le voy a dar varios ejemplos porque yo sé que es muy fácil decir, well, that's it, that's not me, me voy mañana y estamos bien. Es fácil decir eso. Pero fíjense que siempre son cosas buenas. Son regalos buenos que Dios nos da, pero para impulsarnos a adorarle a Él. There's good things that we turn into God things. Things that God has given us to point us to worship Him. Cosas que Dios nos da buenas para disfrutarlas, pero para adorarle a Él. Pero al contrario, lo que terminamos es quedándonos el regalo. Ahora, ¿por qué digo que nos defrauda? Why do I say that they're overrated? Por ejemplo, la necesidad de ser aceptado, de ser afirmado. The need to be accepted and to be affirmed and not to make anyone feel bad. La necesidad de aceptar, ser aceptado y no caerle mal a nadie. No hacer sentir mal a nadie. Y yo necesito eso. Y a veces comprometo mi fe por querer satisfacer a otra persona. Sometimes I satisfy someone else and then I'm unfaithful to my faith. La necesidad de ser aceptado. ¿Usted sabe por qué nos defraudan? Porque esas cosas y esas personas no van a estar con nosotros en medio del fuego de las pruebas. No nos van a sacar del medio del fuego de las pruebas. La necesidad de ser aceptados, mis amados hermanos, nuestros jóvenes y jovencitas. Ustedes no se imaginan la cantidad de jovencitas, más que todo, que terminan en suicidio. ¿Por qué? Porque un jovencito, una jovencita le dijo, mira, envíame una foto, envíame un video, y ese video, esa foto terminó ser pasada por la escuela y todo el mundo ahora vio esa foto y ese video y ahora se convirtió en algo viral. Y ¿cuántas niñas no se han quitado la vida? La necesidad de ser afirmada, ser aceptada. No, si tú de verdad me quieres, tú harías esto por mí. Ese Dios no va a estar contigo en medio de las pruebas. ¿Qué tal la belleza? La necesidad de la apariencia física externa. La belleza que se convierte en lo primordial para mí. Ese tampoco puede estar contigo en medio de las pruebas. El sueño americano. Cuando tenga el sueño americano, the American Dream, que estoy dispuesto a hacer y a ser negligente por obtener el sueño americano. Cuando tengas el sueño americano no te va a ayudar en medio de las pruebas. No te va a sacar del fuego de las pruebas. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, cuando lo ponemos a la par de donde tiene que estar Jesús, tampoco van a estar ahí en medio de las pruebas. They will not be with us. They will not help us in the fire, in the fury furnace. Tu partido político, el placer, el trago, tu seguridad económica,
No va a estar contigo en medio de las pruebas. Ese ídolo no te puede sacar. Por eso Cedrac y Mesac y Abednego rehúsan adorar a los dioses falsos y a la estatua falsa, porque esos dioses no lo iban a sacar de la prueba, pero el Dios de Israel sí iba a estar con ellos y los iba a sacar de en medio de las pruebas. Amén. Y por último, ¿qué tal el ídolo muy común de nuestro tiempo que se escucha hoy en día? Que yo tengo a Dios en mi corazón. I have God in my heart. Yo no necesito de su palabra, su pueblo, una relación con otras personas. Yo tengo a Dios en mi corazón. Ese ídolo no te va a ayudar en el momento de la prueba. Porque ese no es el verdadero Dios. Piensen un momento, pensemos en la lógica. El Dios que me ha separado desde toda la eternidad, que me ha justificado, que me ha llamado, que se ha revelado a través de la persona de Cristo Jesús y que ha venido a buscarme, que ha formado todo mi ADN, que ha formado todas las cosas visibles e invisibles y ahora se ha revelado a mí a través de Cristo Jesús y a través de su palabra, y que yo simplemente diga no, yo lo tengo en mi corazón, yo no necesito de su palabra, yo no necesito de su iglesia, ese Dios cuando vienen las pruebas no va a estar contigo en medio de las pruebas. He's not going to be with you in the fiery furnace. Pero si hay alguien que entiende la presión de ser amenazado, a inclinarse ante dioses falsos para poder vivir, ese es Jesús. It's Jesus. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10. Fíjense que Jesús también fue tentado con inclinarse. Miren lo que le dijo Satanás en la tentación. Le dice, de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta y allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, ¿cómo le dijo el Satanás? Todo esto te daré. Everything I will give to you. Te daré todas las cosas, la popularidad, la fama, el dinero, todo lo que tú quieres, todo lo que tu corazón anhela, yo te lo daré, pero solo tienes que postrarte y adorarme. Amados, no piensen que el adorar es que usted tiene que ir a un lugar donde se adora la belleza. No. ¿Qué es lo que jala los anhelos y los deseos de tu corazón? No es una estatua. ¿Cómo vemos las sombras de Jesús en estos jóvenes? Se quedó trabada. Sí, lo pueden volver a poner ahí en el último slide. ¿Cómo podemos comenzar a ver las sombras de Jesús en estos tres personajes? Bueno, los mismos sacerdotes declararon que Jesús era blasfemio y que merecía la muerte cuando él dijo y declaró que él era el Hijo de Dios. Se negaron a inclinarse y adorarlo. No lo adoraron. They didn't worship him when he declared that he was the Son of God. Irónicamente, al final de su vida, when he was on the cross, el centurión dijo, definitivamente este hombre era el Hijo de Dios. This man was truly the Son of God. Mientras los jóvenes estaban en medio de su sufrimiento en el horno del fuego, dice que se unió uno como una figura que se reconoció como el Hijo de Dios. Ve, ese sí está con ellos en el fuego. Miren lo que dice el versículo 24. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, ahí en el fuego hay 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el 4 tiene la apariencia de un Dios. God, amen. De la misma manera, en medio de su sufrimiento, el antítipo de los holocaustos, Jesús fue reconocido como el Hijo de Dios. Ahora pensémoslo por un momento en motivos o en el contexto de la sustitución. Let's think about this in terms of substitution. Piense por un momento. Jesús fue enviado y tirado al horno de la ira de Dios. Jesus was thrown into the furnace
of the justice of God. La justicia de Dios. ¿Por qué? Why is it the justice of God? La paga del pecado es la muerte. The wages of sin is death. All of us, todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la ley de Dios. En palabra, en pensamiento y en obra, todos merecemos el fuego eterno. We all deserve eternal fire forever. Es lo que merecemos. It's what we deserve. Pero en su misericordia, solo nos permite experimentar el calor de la Florida. Only experience. ¿Ha experimentado eso cuando usted entra al carro y está súper caliente? Eso es lo más cerquita que usted va a experimentar. It's the closest you will experience. Because he took the wrath of God. He took the fire, the furnace of God for you. ¿Usted cree que a estos jóvenes se le hubiera podido decir ese falso, es parte de ese falso ídolo que te dice, ayúdate que te ayudaré? You think you could have told that to them? Help those who help yourself. No, God, you helps those who help themselves. Dios ayuda al que se ayuda. No, amado hermano, mire que en el versículo 3 dice que Nabucodonosor contrató a los hombres más fuertes. Mire lo que dice. Los soldados más fuertes de su ejército ataron a los 3 jóvenes y los arrojaron al horno. Es más, las llamas consumieron a los mismos hombres que él había mandado a que cuidaran de Daniel. Que indica que tú y yo no podemos hacer nada para salirnos de ese fuego. Tú y yo no tenemos nada que podamos decirle a Dios, mira, sácame del infierno porque merezco nada. No podemos, estamos atados en nuestras manos, no tenemos nada que podemos ofrecer. Y esa es su misericordia. Y solo inclinarse a adorar a este verdadero Dios. When you incline to worship this real God, not the false gods, then He will be with you in the fire. Él estará contigo en el fuego. Amén. Pero Él tuvo que entregar su vida en muerte. He had to give up His life para que tú y yo pudiéramos tener vida. He had to give up His life so that you and I can have life. Ahora, si somos rescatados de esa llama de la justicia de la vida, de la divina justicia de Dios, si somos rescatados, if we're rescued by that, from that, lo obvio es que somos fortalecidos por el Espíritu de Dios para ahora poder soportar las pruebas de este lado de la eternidad. Now we are empowered by His Spirit to lean into those trials of fire, corrective or perfective, correctivas o perfectivas. ¿Qué significa eso? Que no están en contra de nosotros, no son para castigarnos las pruebas. Deje esa equivocación. El castigo ya cayó sobre Cristo Jesús. Ya Él fue consumido por las llamas. Castigo no, pero sí disciplina, como un buen padre que ama a su hijo lo disciplina. Amén. Un buen padre que ama a su hijo no lo castiga, pero sí lo disciplina. Al que Dios recibe como hijo lo disciplina, porque si no dice que es un bastardo. Correctiva o perfectiva, ¿para qué? Para hacernos más y más como Jesús. Cuando usted cree eso, cuando yo creo eso, when we believe that, when we understand that, entonces podemos ver la prueba del fuego no en contra de nosotros, sino al contrario se convierte en una oportunidad de testificar acerca de ese Dios que se ha enviado y se ha tirado a las llamas del fuego por mí, y ese sí estará conmigo en medio del fuego. Miren lo que dice el versículo 28. Entonces exclamó Nabucodonosor. Ojo, un Dios, un hombre que él se creía Dios. Pagano. Más pagano no puede existir. More pagan than him, he wanted to be. He was God. With a little d, not capital D. Y mire cómo él responde. Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de estos jóvenes. Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Y mire cómo dice el autor, ellos confiaron en él. ¿En quién?
en aquel que se mete contigo en el fuego, no los otros falsos que no estarán contigo. Y desafiando la orden real. ¿Cuál es la orden real? Si no me adoras, vas a morir. Ellos optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Solo inclinarse en adoración, mis amados hermanos, al verdadero Dios será la única defensa para poder afrontar las pruebas en esta vida. Las pruebas de fuego, solo una vida definida por adoración en espíritu, en verdad, al verdadero Dios es lo que nos va a ayudar como defensa para soportar las pruebas de esta vida. Si solamente lo vemos así, si lo vemos en contra de nosotros, si lo vemos como que es obra de Satanás, tampoco porque le vamos a echar siempre la culpa a Satanás, pero es obra de Dios. Mire cómo dice el capítulo 1, para que usted pueda entender la narrativa. Dice el autor, el profeta, dice que el Señor, en el versículo 2, para que vean que no es solo algo que yo estoy diciendo, dice, en el año tercero del reinado del rey Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y aquí está la palabra clave. El Señor permitió. ¿Qué permitió? Que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Si no lo vemos así, mis hermanos, si lo vemos en contra de nosotros, si usted le echa la culpa a Satanás, no va a poder dar testimonio en medio del fuego, de la prueba que va a venir. Pero cuando usted ha entendido de que aquel que se metió, fíjense el que estaba ahí, es una cristofonía. ¿Qué es eso? Una preencarnación de la manifestación del Hijo de Dios. Cristo estaba con ellos en medio del fuego. A ti y a mí ya no lo ha demostrado, que Él se envió, se tiró profundamente a la ira, a la justicia de Dios, para que tú y yo solamente experimentemos un breve calor en esta parte de la eternidad. Pero para experimentar, mis amados hermanos, la verdadera vida abundante, no la que te ofrece, que si mueres, si me adoras vivirás, pero la verdadera vida abundante que Él ofrece en el Evangelio, solamente a través de una relación personal, íntima con Jesús. You wanna experience that? ¿Queremos experimentar eso? Entonces tenemos que morir a los falsos dioses de nuestro corazón. Ahora mi pregunta, y lo dejo con esta última pregunta. ¿Cómo responderás a la amenaza o a la tentación de inclinarte cuando te ofrezca vida? ¿Cómo responderemos? Reflexionemos y pensemos cómo vamos a responder, porque la tentación viene todos los días, la oferta viene todos los días. ¿Cómo vamos a responder? Recuerden que las pruebas, mis amados hermanos, Dios no permite las pruebas porque quiere aprender algo de ti. Eso es equivocado. No hay nada que Dios tiene que aprender de ti. Ya Dios lo sabe todo. Él permite las pruebas en nuestras vidas para exponer y sacar a la luz áreas en nuestras vidas que todavía tenemos que entregar a Él, que todavía necesitamos transformar. Y ahí terminamos. ¿Cómo luce esto para algunos de nosotros? How can this look like? What does this look like for some of us? Piensa por un momento. Quizás tú has vuelto a recuperar el gozo, el amor, el gozo de la salvación. Hasta estás luchando ahora por el gozo de la salvación. Has experimentado un nuevo amor. Es como si hubieras encontrado de nuevo esa perla de gran valor
quieres incorporarte, quieres ser parte de la misión de lo que Dios está haciendo ahora a través de su iglesia. Tienes un nuevo amor por su palabra, un nuevo amor por su iglesia, por la misión de Cristo. Quieres ser parte de lo que Él está haciendo a través de la iglesia Sunlight o cualquier otra iglesia, pero ¿cómo vas a responder cuando venga la oferta de vida para robar los afectos de tu corazón? ¿Te inclinarás? ¿Doblegarás la rodilla a esa falsa oferta de vida? ¿O responderás como respondieron estos 3 jóvenes? Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios a que servimos puede librarnos del horno. Y nos ha librado del horno. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas, falsos dioses, falsos ídolos, que no serviremos a los dioses ni adoraremos a la estatua que tú has erigido. No sé si en estos mismos momentos, siempre en un lugar así, con la cantidad de personas que vemos acá o a través de las diferentes plataformas, la palabra de Dios nunca sale y regresa en vano. ¿Es así? ¿No es así? Si hoy es el día que Dios te está llamando a decidir, abandonar ese Dios que no va a estar contigo en medio del fuego, que no ha estado en medio del horno, porque muchos de ustedes están aquí porque Dios ha permitido. Si no hubiese permitido un fuego, una prueba, no estuvieran aquí. Pongámonos a pensar por un momento. Pero Él ha utilizado eso para llamar nuestra atención. ¿Qué tal si hoy es el día que decidimos abandonar esa falsa promesa y entregarnos y inclinarnos al verdadero Dios? Quiero terminar orando por ti en esta mañana. Y no necesariamente porque lleves 20, 25 años siguiendo a Jesús. Yo sé que hay algo hoy mismo que está y que ha venido preocupando y jalando los anhelos y los afectos de tu corazón y te tiene desconcentrado y desconcentrada. Y hoy es la oportunidad que el Señor nos está dando de reemplazar eso y volver a poner a Jesús en el centro de tu corazón, o donde Él se merece estar y se ha ganado la oportunidad de estar. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo que ahora, Padre, cada día, cada minuto, cada hora, es el que nos recuerda que, aunque aparentemente parezca que estamos solos peleando esta dura batalla, que parece incluso que fuese una olla en la que estamos viviendo por el ardor de las dificultades a nuestro alrededor. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que esa sombra en la que podemos confiar es tu misma presencia, porque lo has demostrado que tú te entregaste por completo, te tiraste por completo a ese horno de la justicia de Dios para que no pasara por nosotros. Y por eso ahora podemos vivir confiados de que pase lo que pase, estemos a donde estemos, tú estás con nosotros, tú estás en nosotros y tú estás peleando esa batalla por nosotros. Tú estás protegiéndonos de los efectos eternos de esas pruebas de fuego, Señor. Pero el recordatorio que nos das hoy a través de estos jóvenes, a través de esta sombra de Cristo, a través de estos jóvenes, que es solamente cuando intencionalmente nos inclinamos en adoración al verdadero Dios, es que vamos a poder soportar en esta parte, en este tiempo de la eternidad, aquí en lo presente, en el tiempo, es solamente al adorarle a Él, a rendirle pleitesía a Él. Es la única manera que vamos a soportar ese día oscuro, el día de la prueba, y que ninguna de estas otras cosas que nos prometen vida, que nos prometen
lo que a veces nuestros corazones divagan a pensar que necesitamos, ninguna de esas cosas van a estar con nosotros en el momento de la prueba, porque muchos nos prometen y pocos nos cumplen. Pero gracias, Señor, porque tú no defraudas. Tú lo que prometes lo cumples y lo seguirás cumpliendo para toda la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén.